Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué alimentos se deben dejar de consumir cuando se tiene diabetes. Cuando tenemos diabetes tenemos que aprender a distinguir lo primero los dos tipos de diabetes que existen. Bueno, realmente últimamente se habla de más tipos de diabetes, esto os lo comentaré también en algún vídeo porque creo que resulta muy interesante. Cada vez es más frecuente escuchar hablar de la diabetes tipo 3, que sería la que afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, pero vamos a dejarlo para más adelante. Hoy nos vamos a referir a las diabetes habituales, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La dieta de la diabetes tipo 1 condiciona la utilización de insulina y esto es algo que generalmente se hace al revés. La insulina que se pauta a un paciente con diabetes tipo 1 condiciona su dieta, es decir, a mí el médico me dice que me inyecte X dosis o X unidades de insulina y eso me obliga de alguna manera a consumir X raciones de hidratos de carbono. Lo mejor sería evidentemente hacerlo al contrario. Yo planteo mi dieta, veo que tengo X raciones de hidratos de carbono de manera habitual, los días que me salgo un poco de la norma siempre puedo contar con esas dosis de insulina de acción más rápida, pero tenemos que tratar de que las dosis de insulina sean lo inferiores posible, lo menores posible, para evitar depender exclusivamente de esa insulina o obligarnos a un consumo más frecuente de hidratos de carbono. Vamos a olvidarnos ahora de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad crónica y de naturaleza autoinmune, y vamos a centrarnos en la diabetes tipo 2, que depende directamente de la alimentación y del estilo de vida, es decir, todo está en nuestras manos, todo lo que podemos hacer, y tenemos que ser conscientes de ello y no debemos quitarnos responsabilidad a la hora de tratar nuestra diabetes tipo 2. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues evidentemente, en primer lugar, evitando el consumo de aquellos alimentos que más hacen subir mis niveles de glucosa en sangre. Algo que desgraciadamente en ese momento en el que estamos, mi cuerpo no sabe utilizar, no sabe gestionar o no puede, porque no está funcionando de la manera adecuada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Facilitarle el trabajo a nuestro cuerpo sin incluir en la dieta esos alimentos que le afectan más negativamente. Algo que solemos tener o que no solemos tener en cuenta, porque hablamos siempre de alimentos, 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 es lo que bebemos, que también son alimentos o están incluidos dentro de la dieta. Las bebidas en general, como no las contabilizamos, de hecho, esto es muy frecuente. Cuando yo le pido a un paciente, a una persona, que me haga un diario de alimentos, es decir, que me registre todo lo que ingiere a diario, nunca aparecen las bebidas. Y es algo que es importantísimo dentro de la dieta, porque en el caso de las personas diabéticas o que tienen diabetes tipo 2, nos pueden hacer disparar esa glucosa en sangre si incluimos jugos de frutas, tanto naturales como industriales, bebidas o refrescos azucarados o incluso bebidas que se consideran saludables como las bebidas isotónicas o las bebidas destinadas a los deportistas. ¿Qué son eso? Bebidas para deportistas, no bebidas para todo el mundo y menos para aquellas personas que tienen los valores de glucemia, la glucosa alterada en sangre de manera constante, es decir, que tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2. Así que es muy importante que seamos conscientes de la cantidad
de bebidas y de la variedad que estamos ingiriendo. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas también hacen aumentar la glucemia. La cerveza más que el vino, los combinados más que los alcoholes de baja graduación. Es decir, todo es un poco relativo, pero es algo que, insisto, no se suele contabilizar. Podría haber personas que me digan: yo ya he cambiado mi dieta, he quitado los hidratos de carbono y no consigo reducir la glucemia. ¿Y qué bebes? Y me dicen: refresco de naranja en las comidas. ¿Y qué tipo de refresco? No tiene azúcar, es con edulcorantes, es un 0,0. No pasa nada, porque ese edulcorante nos está alterando la microbiota intestinal, nos está produciendo también algunas alteraciones en nuestro cuerpo que pueden desregular ese control también de los carbohidratos. Por lo tanto, tampoco me sirven las bebidas 0,0 o sin azúcar, que en algunos casos llevan fructosa. Como edulcorante, al poner sin azúcar, es como la trampa y el cartón, ¿no? Pues ahí tendríamos una trampa también de la industria que ocurre en esos alimentos. La fructosa no altera la glucemia, por lo tanto, perfecta para las personas que tienen diabetes, pero sí afecta a la acumulación de grasa corporal, sobre todo a nivel hepático, especialmente cuando los niveles de glucosa en sangre están un poquito elevados. Esa fructosa está en segundo plano y se acumula. No es tan urgente eliminarla de la sangre. Así que tampoco serían beneficiosos los alimentos edulcorados o endulzados con fructosa que tradicionalmente se etiquetaban como productos para diabéticos. Tampoco debemos dejarnos engañar por esos productos especiales. Las personas que tienen diabetes deberían tener cuidado en la elección de algunos alimentos que pueden ser básicos o parte fundamental de la dieta. Por un lado, vamos a aprender un poco a hacer la compra. Si yo compro yogures o lácteos, ¿qué ocurre? Que tengo que evitar comprar lácteos edulcorados o lácteos de sabores o lácteos desnatados que contienen azúcares añadidos. Es decir, ¿qué tengo que tomar para que me ayude a mejorar mi diabetes tipo 2? Yogures naturales, sin más. ¿Que quiero añadirles algo para darle sabor? Fruta picada o un puré de frutas que tritura yo un poquito en casa, lo mezclo y ya tengo ese sabor al yogur y reduzco la necesidad de añadirle también azúcar o cualquier otro tipo de endulzante o edulcorante. Por lo tanto, ahí ya tengo una diferencia. Fuera, yogures de sabores, siempre voy a tratar de utilizar yogur natural. Cereales, es que me gusta desayunar cereales pues con la leche o con el yogur. Pues vamos a ir a cereales integrales, que podrían ser, por ejemplo, la avena, que sería un buen alimento en cantidades adecuadas para mejorar también esa glucemia, que es de absorción muy lenta. Si lo combinamos, por ejemplo, con un lácteo, leche o yogur, ralentizamos también esa absorción de los hidratos de carbono de la avena. Cualquier otro cereal integral sería válido también. Solemos tener en cajita, que ya sabéis que no es muy recomendable, cereales que básicamente son de fibra, de esos que se venden para mejorar el tránsito intestinal. Perfectos también para las personas que tienen diabetes tipo 2. A veces son menos agradables, pues son menos palatables, pero siempre podemos combinarlos, pues lo mismo con leche, con café con leche o con un poco de canela o incluso un poco de chocolate. Y aquí tenemos otro alimento que puede hacer aumentar la glucemia o que nos puede ayudar. Chocolate negro, sin azúcar. Olvidaros del chocolate con leche, que si os fijáis en la etiqueta, el azúcar está entre el primero o el segundo de los ingredientes, casi por delante del cacao. Es decir, eso no es chocolate, eso es azúcar con un poco de cacao. Lo mismo que los cacaos que se utilizan para el desayuno. Cacao puro, sin azúcar, desgrasado.
nada de cacaos solubles que hacen aumentar muchísimo la glucemia, es decir, el azúcar en sangre, después de ingerirlos. Y claro, es que me dan un chute de energía, claro, pues te están dando un pico de insulina terrible para tratar de retirar toda esa glucosa, todo ese azúcar de la sangre lo más rápido posible. Y tenemos otros alimentos que son básicos de la cesta de la compra, pero que en el caso de las personas que tienen diabetes tipo 2 tendríamos que controlar no solo la cantidad que se utilizan, sino cómo se combinan. Me estoy refiriendo al pan, al arroz, a la pasta y a las patatas, que son una fuente de hidratos de carbono de absorción rápida cuando se comen solos. Si se combinan con vegetales, es decir, hacemos aumentar mucho la cantidad de fibra de esos platos, ¿qué ocurre? Que entonces ya se digieren o se absorben más lentamente y no hacen aumentar tan rápido esos valores de glucemia. Esto es algo que se debe valorar de manera individualizada, porque no todo el mundo digiere a la misma velocidad y de la misma manera los hidratos de carbono. Pero para que lo entendáis, en lugar de preparar un plato de arroz con tomate, igual lo que tengo que hacer es preparar una paella con pollo, vainas, alcachofas, es decir, mucha verdura, un poco de carne y un poquito de arroz, de ese arroz con muchos tropiezos, que también es muy rico a la hora de comerlo. Así que cambiaría un poco también esa elaboración de las recetas. Y por último, podríamos decir que está desaconsejado el consumo de frutas deshidratadas en el caso de tener diabetes tipo 2. ¿Y por qué digo esto? Si la fruta deshidratada no es un alimento imprescindible, ya, pero ¿qué ocurre? Que actualmente el mundo de las recetas saludables, de las recetas fit, es decir, que me permiten tener un mejor peso, está lleno de frutas deshidratadas en grandes cantidades. Bizcochos elaborados con dátiles, crema de dátil como endulzante para mis batidos, para untar en una tostada. Súper saludable. Pues para ti que tienes diabetes, de eso nada. Deberías evitar el consumo de esas frutas deshidratadas y buscar otras opciones para esas recetas dulces, que también existen, pero serían diferentes. Así que espero que lo tengas en cuenta, que lo que resulta saludable para unas personas, para otras puede no serlo tanto. Y por supuesto que lo que tenemos que conseguir es reducir de manera permanente esos niveles de glucosa en sangre para tener un buen estado de salud y evitar los daños que produce en otros órganos ese nivel aumentado de glucosa en sangre. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.